La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más Yo me presentes. sienta bien representada, no. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. De acuerdo con la ONG Ayuda contra el Hambre, Oxfam, en esta pandemia más personas morirán de hambre que por el coronavirus. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, ¿qué está haciendo la televisión para dimensionar este problema de seguridad alimentaria? ¿Sí está concientizando a los televidentes acerca de este problema de hambre que azota al mundo en esta época? Pienso que acá en el municipio no se ha visto mayor problema con la adquisición de los productos, ya que son muy accesibles y se encuentra de todo en cuanto a verduras, hortalizas, carnes, etc. En cuanto a esta pandemia, pues ha sido de facilidad adquirir los productos tales como cárnicos, verduras, frutas. Pues acá se produce mucho la fruta y todos los anteriores alimentos nombrados. En cuanto a la pandemia, no creo que tengamos tanto problema en cuanto a conseguir alimentos. Considero que contamos con un suelo bastante fértil en donde no solo podemos producir frutas, sino también verduras y hortalizas. Así que eso es un beneficio no solo económicamente, sino para nosotros conseguir buena alimentación del día a día. Aquí con respecto a la pandemia, pues no se ha notado mucho porque vivimos en el campo totalmente y como les decía es un municipio frutícola y el problema de la pandemia no nos ha afectado en mayor sentido porque pues que aquí es campo abierto. La ONG Ayuda contra el Hambre, por sus siglas en inglés Oxfam, asegura que morirán más personas por el hambre que por el coronavirus en esta pandemia. Esto pone el tema de la seguridad alimentaria en el primer plano en las discusiones de la crisis que vive el mundo en este momento. Para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, seguridad alimentaria consiste en que las personas o las comunidades dispongan de los alimentos necesarios para vivir de una manera digna. Y cuando esto deja de ocurrir, se habla de inseguridad alimentaria, cuyo pico extremo es lo que denominamos como una hambruna. De acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos, en el planeta Tierra, 821 millones de personas se acuestan con hambre crónica. De acuerdo con Oxfam, 12.000 personas mueren diariamente de hambre a causa de la pandemia, es decir, una cifra superior al COVID, que en el mes de abril registró 10.000 muertes diarias por el virus en todo el planeta Tierra. Según el DANE, 24% de los colombianos están desempleados. 47.6% de los colombianos tienen trabajos informales que no les permiten ganar lo suficiente para tener los alimentos necesarios. Por ese motivo, hoy en Todo lo que vemos nos preguntamos: ¿qué tanto está haciendo la televisión para mostrar el problema del hambre y también para motivarnos a la solidaridad y a la acción? Hola, mi nombre es Juan Sebastián Niño, soy abogado, vivo en la ciudad de Valledupar. La televisión cumple un papel muy importante, al igual que todos los medios de comunicación,
porque hacen parte del cuarto poder, como muchos lo llaman. Es la forma en que se comunican unas ideas, es la forma de que mucha gente se educa en este país, por medio de la televisión. Entonces, el medio de comunicación no debe fingir tener una estrategia de objetividad cuando se basa en su propia opinión personal. Más bien, debería ofrecer alternativas y brindar verdades. Botamos 9,76 millones de toneladas de alimento anualmente. Esto quiere decir que es más o menos la tercera parte de los alimentos que circulan en Colombia. Nada gracioso, ¿verdad? Sobre todo si pensamos que 8.556.000 personas en Colombia están bajo la línea de la pobreza, es decir, padecen de hambre. Todos estamos pasando por la misma situación. Es una situación tétrica y pues desesperante, sobre todo para la gran mayoría de este país que siempre ha vivido en medio de la pobreza. Nosotros sabemos cómo ayudar a las otras personas y en realidad yo, por ejemplo, le puedo ayudar a mi vecino, le puedo ayudar a la persona que está al lado mío, a mi compañero del trabajo, a mi compañero de la universidad, a tantas personas que podría ayudar con algo mínimo. La televisión sigue cumpliendo ese papel, pero en el sentido de que nosotros no estamos en la capacidad de poder ayudar a más gente, sino a nosotros mismos, porque las condiciones socioeconómicas de la sociedad colombiana se han profundizado en una pobreza muy terrible. Mucha gente quiere ayudar, pero solo tiene para ayudarse a sí mismo y tal vez solo a su familia. Porque si podemos ayudar y no ayudamos, somos unos tristes ricos. Desde casa, hagamos juntos la televisión que queremos. Para entender mejor la situación de hambre en Colombia y el mundo, hemos invitado a Michela Espinosa. Ella es experta en el tema y trabaja para la FAO Colombia. Hola Michela, ¿cómo está? Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Eduardo, muchas gracias por la invitación y por dejarnos participar de este espacio del Defensor del Televidente. Michela, ¿cuál es el reto que enfrentan los gobiernos del mundo y también las ONG para enfrentar este problema del hambre con la pandemia? Indiscutiblemente los retos son enormes, pero los retos ya venían desde antes de la pandemia. El último informe del estado de la seguridad alimentaria a nivel mundial dice que 690 millones de personas presentan hambre, es decir, el 8.9% de la población, que 144 millones de niños, el 23.1%, presentan desnutrición crónica, los niños menores de 5 años, y pues si le adicionamos todos los efectos del COVID, estaríamos diciendo que a finales de 2020 tendríamos entre 83 y 132 millones de personas adicionales en situación de desnutrición. En este sentido, ¿cuál debería ser el rol de del gobierno y de los actores? Pues garantizar que la población tenga alimentos en las cantidades y calidades suficientes a través de bonos contra el hambre, renta mínima, ingreso solidario, fortalecer los programas de alimentación escolar. En América Latina y el Caribe, por ejemplo, 85 millones de niños se ven favorecidos de estos programas y aproximadamente 10 tienen los alimentos que se les suministran en este programa como la única fuente de alimentación. ¿Y en Colombia se han desbordado la capacidad de las ONG, los organismos de ayuda humanitaria, el mismo Estado para atender esta emergencia? Yo no podría decir que se haya desbordado. Creo que la ayuda para atender este tipo de situación nunca va a ser suficiente y los organismos internacionales o los organismos que están, cuya misionalidad es precisamente la ayuda humanitaria, pues tenían planes de trabajo, presupuestos, equipos técnicos pensados para otras realidades y para otros tipos de población objetivo. El mismo gobierno nacional
ha tenido que cambiar muchos de sus esquemas de operación y reforzar programas especialmente orientados a todo lo que está dirigido al fortalecimiento de las redes de protección social. Entonces yo creería que cualquier acción alrededor de este tema no sobra y sí se requiere nuevas acciones para poder llegarle al gran número de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. ¿Qué secuela deja el hambre en los niños? Cuando una mujer presenta bajo peso durante la gestación, pues puede sufrir un parto prematuro, el bebé va a nacer con toda seguridad bajo de peso e incluso puede aumentar las probabilidades de aborto. Cuando los niños nacen con bajo peso al nacer, pues va a tener un mayor riesgo de muerte prenatal, va a tener consecuencias tanto en el mediano como en el largo plazo, medidas como retraso en crecimiento, o sea, una talla muy por debajo de la esperada. A nivel neurológico va a tener retrasos en su desarrollo cerebral, dificultades de aprendizaje, de lenguaje, inclusive a nivel motriz y auditivas. Y en el largo plazo, pues se ha demostrado que cuando un niño nace con bajo peso al nacer y tiene rezagos en su nivel de crecimiento, con toda seguridad cuando es un adulto va a presentar enfermedades crónicas especialmente relacionadas con todo el tipo cardiovascular, diabetes, obesidad, osteoporosis. No va a tener el mismo desarrollo cerebral, no va a tener el mismo desarrollo de aprendizaje, con toda seguridad va a presentar muchos más casos de ausentismo laboral, entonces va a tener un riesgo mucho más alto de morir que una persona que haya tenido una alimentación adecuada durante toda su vida. ¿Cómo podrían ayudar los medios de comunicación en esta situación tan complicada? Los medios de comunicación juegan un rol importante para la difusión de información y de acciones pedagógicas y educativas frente a la promoción de alimentación saludable. Se debe llegar con información a toda la población. Hay estrategias como fortalecer los canales de comunicación comunitarios, los canales de televisión regionales, la radio comunitaria, local, bueno, con mensajes claves sobre qué es una alimentación variada y balanceada, cómo promover el consumo de alimentos frescos y saludables, cómo debemos desestimular el consumo de alimentos ultraprocesados, cómo podemos medir sobrepeso y obesidad, cómo leer un etiquetado, igualmente prácticas de limpieza e higiene al momento de manipular alimentos. ¿Y usted piensa que la televisión se hace lo suficiente y lo que corresponde para hablar de estos temas? Yo creo que la televisión sí se ha quedado corta al respecto, pero no solamente culpa de los medios, sino de los que pautan y de aquellos en los cuales deberían más bien tener a la televisión como un aliado para poder llevar mensajes claros relacionados con la alimentación variada y balanceada. Las familias y los niños en general están inundados de mensajes sobre el consumo de alimentos ultraprocesados, pero no del consumo de frutas y verduras, de cómo preparar aquellos alimentos que son ancestrales, lo que la cultura alimentaria de nuestro país es tan rica y que muchas veces no la vemos, sino que se queda solamente en la memoria de los adultos. Solo el 22% de los colombianos consume frutas enteras a diario. Así lo señala el Perfil Nacional de Consumo de Frutas y Verduras del Ministerio de Salud. Michela, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Eduardo, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por invitarnos al Defensor del Televidente. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Mi nombre es Santos Parra Galindo, vivo acá en Toca, en la vereda San Francisco. Me dedico a tener vacas, a ordeñarlas, a ver las gallinas, marranos, ovejas, y ver mis hijos, mis padres y nada más. Lo más complicado en este confinamiento ha sido los mercados, que uno no puede estar en una plaza de mercado viendo a cómo se comercializan los animales, las cosechas,
No es lo mismo uno ir a hacer un mercado en un supermercado que en una plaza, que uno ve el valor real, y ahorita en un supermercado no vale tanto y si lo quiere así, si no, no. Entonces uno por la necesidad le toca pagar valores muy altos. Por ejemplo, el pollo le subieron, la papa está cara y es debido a que no porque acá en el campo la siembran bastante, pero no hay comercialización, por lo que no hay las plazas de abasto. Mucha comida se pierde también en el transporte. Básicamente la razón es que donde se consume la comida, es decir, los centros de consumo en las principales ciudades, no necesariamente están cerca y están bien conectados de los centros de producción. Como la infraestructura no funciona muy bien, casi que al campesino le toca hacer malabares para transportar. La televisión, el radio, el celular, han servido de mucho. Ahí nos damos de cuenta qué necesidades hay en otros lugares, como en unos lugares está muriendo la gente y no hace nada. Ahora en el Facebook se ven muchas cosas ahí en el celular, ha sido para nosotros el modo de uno ver situaciones de otros lados del país, de otros países también. El agua es la necesidad más urgente que hemos tenido porque nos toca conseguirla por allí en los nacederos, en un lado y en otro, uno se enferma, o sea, no es lo mismo tener agua potable que agua así le toca a uno, la necesidad más grande. Cuando no había acueducto, en antetiempo, pues ya, cuando yo me estaba criando, tocaba ir a llevar el agua por allá, de pocitos que por ahí se hacían aljibes, o aljibes, así nacimientos y eso, tocaban en vasijas, como chorotes o múcuras. Sí, miro noticias, pero ya uno ve tantos casos en otros lados, tantas necesidades que me da como, o sea, la miro muy poco y yo sí pienso, digo, ¿cómo ayudar a esa gente? En Colombia, 21 millones de personas carecen de seguridad alimentaria. Esto equivale al 43% de nuestra población. Con lo que desperdiciamos podríamos alimentar a más de 8 millones de personas, es decir, la población de Bogotá. Hagamos juntos la televisión que queremos. Los bancos de alimentos están en la primera línea y por eso nos encontramos con el padre Daniel Saldarriaga del Banco de Alimentos de Bogotá. Padre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y haber aceptado esta invitación. Eduardo, me da mucho gusto estar con ustedes desde el Banco de Alimentos de Bogotá. Padre, ¿usted considera que los medios de comunicación y en particular la televisión son herramientas eficaces para que se tome conciencia acerca de este problema del hambre y sobre todo en estos tiempos de pandemia? Creo que los medios de comunicación están jugando un papel muy importante. Las noticias que estamos viendo y algunos especiales que se han realizado nos permiten conocer lo peligroso que puede ser este momento si no nos lo tomamos en serio y lo oportuno que puede ser para tener conciencia de las oportunidades que tenemos para ser solidarios. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Padre, ¿y usted considera que las ONG sí tienen la manera de medir a quién le está llegando la ayuda, a quiénes faltan por recibir ayuda de los que la necesitan? Hay mucha gente ayudando. Este milagro de la solidaridad en estos días nos ha sorprendido a nosotros. A mí me ayudaban cada mes en efectivo unas 10, 15 personas y con productos alrededor de unas 800 a 1000 personas. Durante este tiempo, las personas que nos ayudan con productos no han aumentado mucho, pero económicamente sí. Muchos a través de nuestra página www.bancodealimentos.org.co se han solidarizado y esto nos permite comprar productos que son básicos para una alimentación sana y saludable, llegando con estos productos a muchos rincones de nuestra ciudad, municipios de nuestro departamento, incluso a más de 24 ciudades del país. Todo este producto que no es comercializable y que está en buenas condiciones para el consumo humano, los comerciantes lo donan al Banco de Alimentos y estamos alrededor de 90 toneladas mes.
que es aprovechado por la arquidiócesis en sus diferentes programas. ¿Y qué tendría que hacer Colombia para mejorar la asistencia humanitaria a estos sectores vulnerables? Yo creo que el gobierno está haciendo un esfuerzo grande, pero no podemos dejar en este momento al gobierno solo. Decir que el gobierno no logró hacer todo lo que tenía que hacer no nos sirve para nada. Tenemos que movernos todos. Este es un momento donde la solidaridad marcará la diferencia. En nuestro país, por cada persona que hoy tiene necesidad, hay 3 que tenemos con tranquilidad la subsistencia, la seguridad de que no nos falta lo básico. Pero muchos de estos 3 podríamos hacer algo más por los otros. Y en este momento que bueno este programa le pueda hacer consciente a muchas personas de la alegría de dar, de la alegría de ser solidarios. ¿Y usted tiene datos de cuántas toneladas de comida se pierden en el país y cuáles sí se utilizan de manera adecuada? El Departamento Nacional de Planeación advertía que en nuestro país 9.7 millones de toneladas se desperdiciaban. Y en estudios de nuestra Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia se advierte que estos productos serían suficientes para alimentar a más de 8 millones de personas todos los días con las 5 comidas de cada día. Hay mucha comida que se pierde. Mucha está en nuestras casas, mucha está en nuestros campos. Nuestro Banco de Alimentos ha movido en lo corrido de este año más de 16.000 toneladas. En un año normal, de estos 5 años que estamos pasando, habíamos hecho 7.300 toneladas. Hoy vamos en más de 16.500 toneladas, gracias a la solidaridad de muchos de ustedes. Y necesitamos estar seguros de hacer lo mejor que podemos hacer con las personas que hoy no tienen seguro el alimento. Cada año los supermercados en Colombia botan 90.000 toneladas de comida que no se vende. ¿De qué forma podría ser relevante la televisión para contrarrestar los efectos del hambre durante esta pandemia? La programación durante la Semana Santa normalmente tiene unas películas que para los cristianos, católicos y no católicos, nos hacen volver a la vida de Jesús. Qué bueno en este tiempo de pandemia de pronto encontrar películas más motivadoras, programación para los niños que tenga más un contenido de formación, para que respeten, para que agradezcan, para que se preocupen por aprender cosas nuevas. Qué bueno en la televisión para nuestros adultos mayores una programación donde de pronto haya más de cultura, de conocer de nuestra geografía, de conocer de esa casa común que tenemos que cuidar entre todos, de ver qué están haciendo muchos en tiempo de pandemia para socorrer a los que necesitan y hacer que los que reciben esas ayudas tengan un corazón más feliz, más agradecido. Para mí es importante el banco de alimentos y ahí nos mandan el alimento para acá. Por eso se mejora la calidad alimentaria de cada uno de ellos, tanto en el desayuno como en el almuerzo y en la noche cuando vamos a los refrigerios, cuando salimos a la calle. Padre, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias, Eduardo, por esta oportunidad. Nuestro Banco de Alimentos de Bogotá y los bancos de alimentos de Colombia estamos atentos a seguir siendo de verdad un puente que une a tantos que sirven. Sigamos luchando juntos contra el hambre. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos de la crisis de seguridad alimentaria en Colombia y el mundo provocado por la pandemia. Si tienen algún comentario sobre este programa o cualquier otro del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Twitter, @SenalColombia, y en Facebook, SenalColombia, página oficial. Allí también pueden seguir la programación del canal. Si tienen alguna sugerencia, queja, reclamo acerca de este programa o cualquier otro programa del canal, escríbanme defensor@rtbc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ustedes ingresan directamente a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias, y los que puedan permanecer en casa, permanezcan en casa. Nos vemos en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos.
Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.